velocidad vertiginosa y fútbol total. Cafú fue el lateral más ofensivo del fútbol. Era rápido como el viento y fuerte como un roble. El brasileño convirtió a la Roma y al Milan en los mejores equipos del momento, sin hablar de la selección brasileña, que bajo sus órdenes logró conquistar 2 Copas del Mundo. El extraño jugador que fracasó en Europa y hasta los 27 años no salía de su país, pero una vez lo hizo, dejó a todos boquiabiertos. Relájate, porque hoy disfrutaremos de Cafú, el mejor lateral de la historia. Parte Totti, pallone respinto dalla barriera, arriva Cafù, bomba di Cafù ed è 1-0 al 17° minuto, Roma in vantaggio con un missile di Marcos Cafù. Marcos Evangelista Cafú nació un 7 de junio de 1970 en Sao Paulo, Brasil. La infancia de Cafú no fue del todo mala. Se crió jugando a fútbol en las calles, pero su familia no era del todo pobre. Esto hizo que pudiera contar con botas de fútbol para a la edad de 11 años jugar en las categorías inferiores del Sao Paulo. El pequeño Cafú era muy rápido y ágil, y esto hizo que desde el primer momento jugara como extremo. Era tan superior que en 1989, con tan solo 19 años, debutó con el primer equipo. Y es que a veces, en el fútbol todo es cuestión de suerte. Sin saberlo, Cafú acababa de recalar en uno de los mejores equipos brasileños de la historia, el Sao Paulo de Tele Santana. Allí permaneció 5 temporadas, donde lo retrasaron al lateral derecho, y allí se salió. En esos 5 años conquistó la friolera de 12 títulos. Entre estos, destaca la Liga Brasileña del 91, las 2 Copas Libertadores consecutivas del 92 y 93, que por cierto, eran las primeras que conseguía el club en toda su historia, y la Copa Conmebol del 94, completando de esta forma la etapa más exitosa de la historia del club. Cafú demostró que era una auténtica flecha. Defensivamente lo hacía bien, pero en ataque era una maravilla. Y es que Cafú era un lateral diferente, y esto llamó la atención de Carlos Alberto Parreira, que decidió convocarlo con Brasil para disputar el Mundial de Estados Unidos. Marcos llegaba a la selección brasileña cumpliendo el sueño de cualquier niño brasileño, representar en un Mundial a la verde marina. Allí se unía a jugadores como Ronaldo, Romario y compañía, y tras hacer un torneo increíble, se plantaron en la final ante la Italia de Roberto Baggio. Durante la competición no fue titular, de hecho, tan solo jugó 2 partidos, pero en la final tuvo algunos minutos. Tras un empate a 0, el partido se fue a la tanda de penaltis, donde tras un error decisivo de Roberto Baggio, la canariña se hacía con el trofeo. De esta forma, y a la edad de 24 años, Cafú ya era campeón del mundo. Todo estaba pasando muy rápido, y la cosa se aceleraría todavía más, ya que tras esas 5 campañas en Sao Paulo, el Real Madrid preguntó por él. De hecho, Cafú se ilusionó tanto que comunicó que quería marcharse, pero los blancos finalmente se decantaron por fichar a Claudemir Vitor, que por cierto, terminó siendo un fiasco. De esta forma, Cafú ya había decidido marcharse, así que terminó aceptando la oferta de otro equipo español, el Zaragoza, que pagó por él algo más de 1,5 millones de euros. De esta forma, y en diciembre del 94, Cafú comenzaba su primera aventura europea. En Zaragoza tenían algunas expectativas puestas en el campeón del mundo, pero allí solamente estuvo una temporada. Ese año la escuadra maña conquistó la Recopa de Europa del 95, sin embargo Cafú no triunfó allí. Belsué era lateral titular, y Cafú tuvo que conformarse con jugar de suplente. Tras esa temporada, el jugador quería más minutos, así que decidió regresar a su país, donde fichó por el Palmeiras, a cambio de 2 millones de euros. Normalmente los jugadores brasileños que se marchan a Europa no regresan, pero él sí. De hecho, muchos pensaban que se había estancado, pero a veces hay que dar un paso atrás para dar 2 hacia adelante, y Cafú lo hizo. Con Palmeiras rápidamente se convertiría de nuevo en titular, y se saldría. Allí permaneció 2 temporadas, y tan solo ganó un campeonato paulista, pero jugó muy bien. Se convirtió en el mejor jugador sudamericano del año, y ofensivamente era un escándalo. Participaba en todas las jugadas de ataque, y esto hizo que en verano del 97 muchos clubes de Europa comenzaran a preguntar por él, siendo la Roma italiana el que lograría hacerse con sus servicios, pagando algo más de 7 millones de euros.
Justo antes de comenzar su primera temporada en Italia, Cafú ganaría un doblete con su selección, la Copa América de Bolivia y la Confederaciones en Arabia Saudí. Tras ese verano dorado con la canariña, Cafú iniciaba con ganas su primera temporada en la mejor liga del mundo, y en aquel momento sí estaba preparado. Ya tenía 27 años, y Cafú mejoró sus prestaciones sobre el césped. Era un lateral con bastante recorrido, y ayudó en el aspecto ofensivo a elaborar jugadas de gol. De hecho, era la primera vez que un lateral derecho le robaba el protagonismo a los delanteros. Pese a eso, ese año no lograron conquistar nada. Tras esa primera temporada, volvería a ser convocado con Brasil para disputar el Mundial de Fútbol del 98, celebrado en Francia. Allí volvían a llegar como la clara favorita, y de hecho, estuvieron a punto de volver a conquistarlo. Sin embargo, y para sorpresa de muchos, en la gran final, cayeron goleados por 3-0 ante la Francia de Zinedine Zidane. Tras perder la Copa del Mundo, Cafú volvería a Roma, y con él, su buen juego. Pero pese a contar con el mejor lateral del mundo en aquel momento, volvieron a quedarse en blanco durante 2 temporadas más. No obstante, los títulos llegaron en la 2000-2001, cuando los giallorossi se alzaron con la Serie A y con la Supercopa de Italia, terminando así con una sequía de 18 años sin títulos. Y es que allí, y junto a Francesco Totti, se convirtían en el mejor equipo de Italia. Tras esa maravillosa temporada, permanecería 2 años más en la capital italiana, y pese a competir en Liga, no lograron conquistar ningún trofeo más. Así que tras 6 temporadas y finalizar su contrato, decidió dar el salto a uno de los grandes del momento, el Milan de Carlo Ancelotti. Con los rossoneri, fichó en verano del 2003 y a la edad de 33 años, pero antes de eso, debemos retroceder un año, concretamente al verano del 2002, y es que ese verano, Cafú volvió a conquistar el mundo con Brasil. Los brasileños gozaron de otra oportunidad de lograr su 5º título mundial, y la verdad es que Cafú no defraudó, ya que fue el capitán en aquella Copa del Mundo de Corea y Japón, y bajo las órdenes de Scolari, y junto a un inconmensurable Ronaldo, volvieron a arrasar, donde tras derrotar a la Alemania de Oliver Kahn en la final por 2-0, Brasil se alzaba con la 5ª y hasta el momento última Copa del Mundo. Tras ese triunfo, y volviendo al verano del 2003, Cafú llegaba a Milán como una estrella consagradísima del fútbol, y allí permanecería otros 5 años. Aquella fue una etapa plagada de éxitos, ya que en su primer año lograría conquistar la Serie A y la Supercopa de Italia. Sin embargo, el curso más especial para él fue la del 2006-2007, donde tras derrotar al Liverpool por 2-1 en la final de la Liga de Campeones, el brasileño se hacía con su única Champions League, conquistando de esta forma el único trofeo grande que le faltaba por ganar. Tras esa temporada, y caer derrotado con Brasil en los cuartos del Mundial de 2006 disputado en Alemania, decidió anunciar su retiro del fútbol en mayo del 2008, retirándose a sus 37 años y jugando al primer nivel. Cafú es considerado para muchos el mejor lateral de la historia. Es uno de los pocos jugadores en disputar 4 mundiales, y con 142 partidos con Brasil, es el jugador que más veces ha vestido esa camiseta. Uno de los pocos jugadores en conquistarlo todo, y es que Cafú siempre será un ejemplo para cualquier futbolista.